estimados estudiantes, vamos a hacer un nuevo ejemplo donde vamos a utilizar el tipo de dato string y la clase vector. Ambos lo vamos a aplicar al ejercicio que hemos resuelto con el arreglo de objetos, pero ahora vamos a usar, en lugar del puntero char, vamos a usar string, y en lugar del arreglo de punteros vamos a usar la clase vector. Muy bien, entonces lo primero que vamos a modificar va a ser nuestra clase contacto. La clase que habíamos desarrollado la tenemos aquí. Entonces, en lugar de manejar un char, vamos a manejar aquí un tipo de dato string. Entonces ponemos aquí string, nombre, y luego tenemos que cambiar el método setNombre, que ya no sea aquí el char, sino el tipo de dato string. Ok, correcto. A continuación vamos a modificar también la implementación de la clase setString, porque aquí ya no va a recibir un puntero, sino un tipo de dato string, y esta parte la vamos a cambiar también y simplemente pondremos nombre igual nombre igual a nuevo nombre. Ok, muy bien. Muy bien, entonces también el método getNombre ya no va a ser un puntero, sino tenemos que cambiarlo por un tipo string. Entonces cambiamos aquí en la definición del método string y en la implementación de igual manera. Vamos a trabajar ahora con un string. Muy bien, entonces luego de haber hecho estos cambios, vamos a verificar qué más está pendiente. Vamos a agregar aquí como cabecera using namespace std, y también vamos a agregar lugar include string. Muy bien, entonces continuamos. Aquí en el destructor ya no voy a borrar ningún arreglo porque estamos trabajando con el tipo de dato string. Listo, ahora vayamos a nuestra clase arreglo contacto. En arreglo contacto tenemos acá un puntero de objetos. Muy bien, bueno, eso lo vamos a cambiar con lo que acabamos de describir al inicio, que es la clase vector. Vamos a ver de qué trata esta clase vector. Muy bien, entonces el vector es una clase del Visual Studio y nos va a permitir manejar un conjunto, una colección de objetos. ¿De acuerdo? Este vector es una clase que ya está implementada y contiene una serie de métodos que están descritos aquí. Esta clase tiene todas estas funciones. Una de las que vamos a usar, por ejemplo, es esta de aquí, que nos va a retornar un elemento del vector o del arreglo. Ok, vamos a usar también el método push, que está aquí, que nos va a permitir agregar un elemento al final del vector. Y luego esta de aquí, size, que nos va a retornar cuál es el tamaño del arreglo. ¿De acuerdo? Bueno, este enlace va a estar publicado en su material adicional, así que vayamos a ver cómo se usa. Muy bien, entonces en esta clase arreglo contacto, esto vamos a comentarlo ahora y vamos a usar el vector de la siguiente manera. Para eso necesitamos incluir también la clase vector, que la voy a poner aquí a continuación. Vector. Luego ya no vamos a necesitar
este puntero que iba a controlar o controlaba el elemento o el tamaño del arreglo, así que lo comentamos. Por lo tanto, aquí en el constructor también ya no vamos a inicializar en null, ni tampoco vamos a crear, ni tampoco vamos a asignar un valor inicial, ya que la clase vector tiene sus propios métodos que acabo de mostrar en la página de Microsoft, tal como está escrita en la página de Microsoft la clase vector. En consecuencia, vamos a continuar con los cambios. Vamos a mantener el getN, que va a ser el tamaño del arreglo, ¿ok? Y vayamos a modificar la clase destructor. En la clase destructor igualmente ya no voy a tener la necesidad de eliminar ninguno de los punteros que había creado anteriormente. Ok, entonces comentamos lo que está dentro del destructor y vayamos a agregar contacto. Pero antes de modificar el agregar contacto en el constructor, si bien es cierto ya no vamos a hacer lo que teníamos, lo que sí vamos a hacer es que el arreglo contacto va a ser igual al vector. Entonces estamos creando aquí el arreglo utilizando la clase vector de la siguiente manera. Ahora sí, en el agregar vamos a comentar todo esto. ¿Ok? Bueno, y todo eso va a ser reemplazado con lo siguiente. Aquí vamos a decir que el arreglo contacto punto, y vamos a usar el método push, que va a agregar el dato al final. Y con eso estaríamos agregando el dato que nos llegó al final de este vector. ¿Okay? Y ya no haríamos todo este proceso que habíamos explicado en las clases anteriores. Aquellos alumnos que ya han utilizado el método vector, pues continuemos, y aquellos que han visto con punteros tienen una alternativa ahora con la clase vector. Muy bien, el siguiente método a cambiar es el getContacto. Entonces vamos a recurrir nuevamente a la clase vector y a la función o al método add, y le vamos a pasar también el índice. Muy bien, y finalmente ya no vamos a retornar un n, sino nuevamente recurrimos al arreglo, que ahora es el tipo vector, y vamos a solicitar que nos retorne el tamaño del arreglo. Muy bien, con esos cambios vayamos ahora al programa principal. Antes, nuevamente veamos el método que hemos utilizado, pushback, que agrega un elemento al final. Hemos utilizado size, que nos retorna el tamaño del arreglo o el número de elementos del arreglo, y add, que retorna un elemento determinado del arreglo. Muy bien, sigamos. Muy bien, entonces en nuestro método principal main teníamos el siguiente código. Entonces ya no vamos a utilizar estos punteros y lo vamos a reemplazar por el string. Entonces aquí vamos a tener un string nombre contacto, el mismo nombre de la variable. Ok, en principio eso. Continuamos más abajo. Entonces aquí es arreglo. Nuestros objetos sí están definidos, un objeto de contacto y un objeto de tipo arreglo contacto. Antes de entrar al ciclo vamos a crear el arreglo, ¿sí? Eso se mantiene como lo habíamos hecho anteriormente.
ese arreglo. Muy bien, entonces el primer cambio que vamos a hacer es al momento de hacer el ingreso de datos, que eso está en la opción 2. En el ingreso de datos ya no vamos a utilizar la instrucción CIN, ya que estamos trabajando con un string. Lo que vamos a usar es lo siguiente. Ok, tampoco vamos a usar esto de aquí. Pedimos el nombre y lo vamos a leer con la instrucción getLine, y dentro vamos a recurrir al std_cin, y ahí vamos a poner el nombre del contacto, que es la variable. Para cualquier carácter que pueda aparecer, como por ejemplo este enter que estamos poniendo, vamos a pedir al cin.ignore que ignore estos caracteres para que me permita ingresar correctamente. ¿Okay? Y la edad sí se mantiene con cin, la edad del contacto. ¿De acuerdo? Los otros métodos se mantienen. Voy a setear la edad y voy a setear el nombre, ¿no? Ya hice los cambios en la clase contacto. Y vayamos ahora también aquí a la opción 1. ¿Qué cambios necesitamos hacer? Muy bien. Revisemos, ¿no? Acá tenemos el getN, que nos da el tamaño del arreglo, que ya lo hemos cambiado. Estamos utilizando el vector ahora en la clase, ¿no? Entonces esto se queda igual, no cambia. Aquí necesitamos el objeto de una posición, y mediante este objeto accedemos a getNombre y a getEdad. ¿De acuerdo? Entonces hasta aquí verifiquemos y debería funcionar. Veamos. Aquí tenemos el programa funcionando con los cambios que hemos hecho. Entonces tenemos la opción 1, que no hay datos. Opción 2, vamos a agregar un nombre, Luis Pérez, por ejemplo, la edad 32. Mostramos, lo guardó. Agreguemos uno más, Carlos Canta, edad 19. Mostramos, efectivamente tengo los dos datos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces antes de finalizar, hagamos un recorrido rápido por los cambios que hemos hecho. El primer cambio que hemos hecho es en la clase contacto. Vamos a utilizar el tipo de dato string para el nombre, ya no un puntero. ¿Sí? Entonces podemos trabajar con uno o con otro. Acá tienen ustedes dos maneras de trabajo. Entonces si cambio el atributo, sus métodos de acceso también, ¿no? Como este parámetro para el setNombre. Y definitivamente al momento de implementar la clase, bueno, aquí esto ya no lo necesitamos, nos olvidamos ahí comentar esa parte porque ya no tenemos un puntero. Y el setNombre, ya no hacemos el strcpy, simplemente el nuevo nombre se lo asignamos al atributo. ¿Ok? Esa es la diferencia. Luego hicimos el cambio en arreglo contacto, donde vamos a utilizar la clase vector. ¿Ok? Entonces esta clase vector es una clase que ya está implementada y tiene una serie de métodos para trabajar con una colección de datos. Y estamos usando nosotros 3 de esos métodos, ¿no? Bueno, entonces acá primero declaramos esta variable del tipo vector. ¿Y ese vector es de qué tipo? Contacto. ¿Ok? Ahí mantenemos esa sintaxis. Y debemos cambiar también sus métodos de acceso, ¿cierto? N, el puntero n ya no lo necesitamos. Entonces en el constructor decimos que el arreglo va a ser igual a un vector. ¿Okay? Acá definimos arreglo del tipo vector y aquí abajo el arreglo finalmente va a ser un vector. En el destructor comentamos todo lo que estaba y en el agregar contacto usamos el método push. ¿Qué le enviamos?
el dato, que será un contacto. Efectivamente, aquí mantiene. En el método getContacto utilizamos el método adds, que nos va a retornar algún elemento que está en la posición índice. Y finalmente el tamaño del arreglo lo obtenemos mediante el método size. ¿Okay? Entonces, con estos ejemplos rápidos, ustedes pueden continuar con el desarrollo completo de ejercicio, ya sea con un arreglo de punteros o utilizando esta clase vector, con cualquiera de ellos. Muy bien, por favor revisen y nos vemos en el siguiente video.